El día de hoy tenemos un estudio en el libro de Juan, como todos los días domingos. Y por favor, toma tu Biblia, ¿verdad? Toma tu Biblia. Vamos entonces a alabar al Señor con nuestra actitud, ¿sí? Porque podemos alabar al Señor de muchas maneras, con toda nuestra vida. No solo cantando le alabamos, sino le alabamos al hablar, le alabamos al actuar, de muchas maneras, ¿verdad? Si damos testimonio de su amor en nuestra vida, estamos alabando pues su nombre también. Y te animo en este tiempo a que podamos disponernos completamente. La palabra de Dios nos menciona de que cuando Dios habla, nuestros oídos, ojos, cuerpo, todo esté dispuesto a recibir de Él lo que Él desea hacer por nosotros. Quiere darnos lo que necesitamos. Así que sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y le da a cada uno lo que necesita según su propia circunstancia. Y eso es lo que creemos. Así que vamos a estudiar entonces la palabra de Dios y sabemos que Dios va a hablar particularmente a cada uno de nosotros en nuestro corazón para hacer su voluntad. La palabra de Dios no regresará vacía, sino cumplirá el propósito para el cual ha sido enviada, dice la misma palabra de Dios. Así que toma tu Biblia y abre tu Biblia en Juan 14, versículo 15, que es el comienzo del estudio del día de hoy. Hemos dicho que el estudio de hoy va a tratar acerca de la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Y lo vamos a dividir en dos partes. El día de hoy vamos a hablar de lo concerniente al versículo 15 hasta el 21. Y le hemos puesto como título una parte de uno de los versículos allí que dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y el día de hoy vamos a ir a través de las Escrituras para conocer qué es lo que Dios dice acerca de esto. Y también la próxima semana vamos a culminar el estudio, ¿sí? Vamos a culminar esta parte de la promesa del Espíritu Santo y llegaremos hasta el versículo 31, Dios mediante también, para después entrar a un capítulo impresionante, como todos los que venimos estudiando, en donde Jesús dice que es la vid verdadera. Quiero darle la bienvenida a los que están conectados en este tiempo, ¿sí? Y por ejemplo está Carola, bienvenida Carola. También queremos darle la bienvenida a Juliana Calderón, bienvenida. Gala, bienvenida también. Rosela está con nosotros desde San Pedro. Marta también está en San Pedro. Y bienvenidos pues a todos los que están conectados en este tiempo en el Señor, ¿sí? Listo. La tecnología tenemos que cuadrarla para que no haya interrupciones. Listo. Estamos entonces apagando. Ya está todo coordinado. Como siempre, comentamos un poco lo que hemos venido estudiando, ¿verdad? Para que podamos entrar en el contexto. Ya sabes que voy a estar pasando las diapositivas también aquí de los versículos bíblicos. Y si tú quieres ir tomando nota de cada uno de las citas bíblicas, entonces sería bueno porque puedes también revisar el estudio luego y leerlo por ti mismo. Es más, leer el contexto de cada uno de los versículos que vamos a dar el día de hoy como apoyo al estudio de Juan 14. Eso hace que la palabra de Dios sea reafirmada en tu corazón y Dios te dé la convicción necesaria a través de tu tiempo personal con Él. Es Dios, el Espíritu Santo, hablando a tu corazón en tu tiempo personal con Él. Así que te animo a tomar nota, si quieres subrayar, si quieres colorear allí, marcar tus versículos bíblicos, no hay ningún problema. Dios no se va a molestar porque marquemos la Biblia, total, solamente son libros. Lo que importa es que esté esto plasmado en nuestra mente, en nuestro corazón. Y si nos ayuda a recordar lo que Dios nos ha hablado,
márcala porque es algo muy bueno. En el capítulo 14 del libro de Juan, hemos venido observando cómo Jesús, a través de ese tiempo especial con sus apóstoles, en esta Santa Cena, en la última cena que tuvo pues con ellos antes de comenzar este padecimiento y muerte, veíamos cómo Jesús les comunicaba ciertas verdades que considera fundamentales y muy importantes para que pudiesen enfrentar la etapa que vendría a continuación, pues, ¿no? El maestro sería quitado de su lado y ellos serían esparcidos para luego reencontrarse con él resucitado. Y Jesús les ha venido hablando acerca de lo importante de mantener el enfoque en las cosas del reino, mantener el enfoque y la esperanza puestas y sus miradas en el Señor, en Dios mismo, para poder también mantenerse firmes a cada paso en la tierra, mientras ellos estaban buscando hacer la voluntad de Dios como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, al igual que nosotros. Y dentro del contexto, les decía hasta el verso 14 de este capítulo 14 también de Juan, que todo lo que han experimentado con él, sus apóstoles, discípulos con Jesús, esos 3 años que han sido aproximadamente los que han convivido juntamente Jesús con sus apóstoles y también después pues algunos discípulos que lo seguían, han sido en realidad el permitir de Jesús en sus vidas de ser testigos del amor del Padre a través de él. Jesús les menciona dentro del contexto entonces de nuestro estudio que Él es el camino. Recuerdan en Juan 14:6, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través mío, dice Jesús. Y la única manera entonces de llegar al Padre es a través de Jesucristo. Y les menciona también que si ellos creen que Jesús ha coexistido pues por siempre con el Padre y que creen también que Él es Dios mismo, al igual que el Padre, entonces las obras que Jesús hacía también serían hechas por ellos. ¿Y por qué? Porque Jesús mismo moraría en ellos a través del Espíritu Santo. Las obras que harían los discípulos no serían ellos, sino sería Dios mismo haciéndolas. Quiero leerte los versículos anteriores en donde encontramos esto en el versículo 10 al 12 del capítulo 14. Vamos a leerlos aquí. Un momentito, por favor. Dice el versículo 10 del capítulo 14, dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El versículo 11 nos dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el versículo 13 entonces. Eso es hasta el versículo 13. Eso es lo que encontramos en el capítulo 14 dentro de lo que Jesús ha estado hablando a la vida de sus apóstoles. ¿Qué es lo que significa esto? Que las obras que Jesús hacía demostraban quién era. Demostraban que era Dios mismo. Demostraban también su relación íntima con el Padre. ¿Sí? El hecho de que Jesús hiciera la voluntad del Padre
y estuviera en esa comunicación con el Padre constantemente, tratando de hacer la voluntad del Padre, demostraba su obediencia y su íntima comunión. Y mencionábamos que existía integridad en Jesús. En las cosas que decía que haría, las hacía tal y como Él decía que las iba a hacer. Él cumplía su palabra. Y decíamos que de la misma manera nosotros creemos que Jesús es Dios, ¿verdad? Y le hacemos nuestro Señor y Salvador, el Rey de nuestras vidas. Y si dependemos directamente de Él y anhelamos en nuestro corazón verdaderamente seguir a Jesús y hacer la voluntad del Padre, pediremos siempre según su voluntad perfecta. Eso lo decía en el versículo 13 que acabamos de leer. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así el Padre sería glorificado a través de sus hijos, de nosotros. Entonces, cerramos el estudio de la semana pasada diciendo que hacer la voluntad del Padre es una tarea titánica. Hacer la voluntad de Dios, lo que Dios desea que hagamos en esta tierra, es realmente algo muy grande. Y para nosotros podría ser tremendo abrumarnos, ¿verdad? Yo recuerdo a Moisés que le decía: Dios, quiero ver tu gloria. Eso quiere decir, él quería hacer su voluntad y quería estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y Dios le dice: no, es imposible, no puedo mostrarme a ti porque si me ves, morirás. No hay hombre que vea a Dios y viva. Entonces le dice: te mostraré la sombra de mi espalda, ¿verdad? Y pasa por detrás de él porque Moisés estaba pegado a la peña. Y eso fue suficiente, ¿no? Yo veo esto como una imagen de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Puede ser realmente abrumador para nosotros si es que nos mostrara todo lo que hará con nosotros. Recuerda hace algunos años lo que Dios... recuerda hace algunos años, ¿verdad?, cómo estabas y todo lo que Dios ha hecho hasta este tiempo. Si te hubiera mostrado dónde estarías hoy, dirías: ¡wow! No lo puedo hacer. Entonces, de la misma manera, Dios va paso a paso con nosotros y nos va enseñando, ¿verdad? Entonces, la tarea de hacer la voluntad del Padre es una tarea realmente titánica, es una tarea realmente grande para nosotros. Entonces, no podemos hacerla por nuestra propia cuenta, sino que deberíamos depender siempre de Jesús, del Espíritu Santo, en todo momento. Y Jesús les dijo que Él se iba a preparar un lugar. Hace un par de semanas lo estudiamos. Se iba a preparar un lugar para que estuviésemos con Él. Le dice eso a sus apóstoles y a nosotros también. Que cuando venga por nosotros nuevamente, nos llevará con Él a ese lugar preparado, ¿verdad? Y es lo que le dijo pues a sus apóstoles. Y quedaba la pregunta para nosotros también. Entonces, ¿cómo podremos hacer la voluntad de Dios si Jesús no está aquí con nosotros? ¿Cómo podremos lograr esta tarea tan grande que nuestro Señor desea que hagamos? Bueno, Él enviará, dijo a sus apóstoles, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hacía a través de ellos lo que para ellos simplemente era imposible de hacer. Y eso es lo que vamos a tocar como tema principal el día de hoy. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cuál es la manera en que el Espíritu Santo obra en cada una de nuestras vidas? Sabemos que Él obra de maneras particulares, pero hay principios por los cuales Dios obra a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hablábamos, cerrando ya el estudio de la semana pasada, que el Espíritu Santo en 3 posiciones de la vida del creyente es que se muestra. ¿Sí? Se muestra en 3 posiciones. La semana pasada vimos una de ellas. La posición era la posición para. En el griego, en español, como. En el griego, para. En el español, como. Y como dice en Juan 16, versículos del 7 al 11. Quiero leer esto contigo. Juan 16, versículos del 7 al 11 dice lo siguiente: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes.
pero si me fuere, se los enviaré. El versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, dice allí, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que vemos al Espíritu Santo aquí, ¿verdad? Vemos al Espíritu Santo que está alrededor del no creyente, tratando de convencerlo del pecado que realmente hay en su vida y que debe de arrepentirse, de pedir perdón a Dios, ¿verdad? Y cuando esto se da, cuando el no creyente es convencido de pecado y se ha arrepentido de sus pecados, pide, ¿verdad?, al Señor Jesús que sea el Rey de su vida. Dice la palabra que el Espíritu Santo entra a morar en el creyente, vive en el creyente. Y ahí es donde vemos la segunda posición del Espíritu Santo. La segunda posición del Espíritu Santo se demuestra con la palabra en el griego, que significa dentro de. Y en el griego, dentro de, es la palabra en, que significa posición de descanso y comunión con Él. Es un estado de entrega completa. Es decir, cuando el Espíritu Santo realmente está morando en nosotros, nosotros caemos en esa posición de descanso y comunión con Él, entregándonos por completo a Él. Eso es lo que significa la palabra en, dentro de. No solamente entra a vivir, sino entra y crea en nosotros un estado de entrega completa, si le permitimos, por supuesto, guiar nuestra vida. Y esa es la posición en la que realmente anhelamos continuar descansando en la labor del Espíritu Santo en nosotros, entregados completamente a Él. Y esta posición en donde el Espíritu Santo está en control de nosotros, en donde el Espíritu Santo hace la voluntad del Padre a través de nosotros, esa posición, esa actitud puede ser mantenida si es que existe en nosotros un anhelo de sujetarnos a Él en obediencia. Pero existen momentos en nuestras vidas en donde lamentablemente decidimos, y digo decidimos porque es realmente una decisión personal, el ser rebeldes. Y es ahí donde el Espíritu toma una posición más pasiva en nosotros. No nos obligará a obedecer, porque esto no hace Dios con nosotros. Nos tratará nuevamente de convencer de nuestra rebeldía, pero no nos obligará a ser obedientes. Debemos anhelar ser guiados, debemos anhelar ser controlados por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo obre la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida, en nosotros. Así que depende de que si somos dóciles o no. Depende de si realmente anhelamos ser gobernados por el Espíritu Santo y lo permitimos o no. Depende si somos agradecidos y respondemos al amor de Dios amándole en sujeción y obediencia o no. Y de esto se trata el estudio de hoy. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para que se cumpla la perfecta voluntad del Padre en nosotros, a través de nosotros, mientras estamos en esta tierra. Una labor que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Así que vamos a leer del versículo 15 al versículo 17 del libro de Juan en este momento. Dice entonces la promesa del Espíritu Santo. Versículo 15. Si me amas, dice allí, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, versículo 16, y yo rogaré al Padre,
y les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Mora con ustedes y estará en ustedes. Y comienzan los versos, el verso 15, con la palabra sí. La palabra sí, muy importante. La palabra sí, en el original, en el griego, es la palabra ean. Ean es una palabra que implica condicional. En caso de que esto sea provisto, hay una consecuencia. Denota una inseguridad y una incertidumbre, porque tiene que suceder algo para que otra cosa también suceda. Entonces empieza diciendo sí, ean, condicional, solamente si esto es provisto, no hay la seguridad aún, hay una incertidumbre todavía, entonces si se hace esto, lo otro se dará también. Y es muy importante realmente que nos demos cuenta de esto, que nos demos cuenta que existen promesas de Dios que dependen única y exclusivamente de Dios mismo, porque Él lo declaró así y Él cumple sus promesas, ¿verdad? Como la promesa que le hizo a Abraham. Le dijo, yo te daré descendencia como las estrellas del cielo y te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Dios, al hacer el pacto con él, Abraham estaba durmiendo a un lado, y Dios pasa por en medio de unos animales que habían ofrecido en sacrificio y quema el sacrificio, la ofrenda, con su presencia, ¿verdad? Entonces Dios hace un pacto con Abraham. Dios mismo promete y obviamente Dios cumplirá. Esas promesas las cumplirá y muchísimas más que Dios mismo ha hecho al hombre y que dependen de Él únicamente. No dependen del hombre imperfecto como nosotros, pero existen también promesas que son condicionales, como la que hemos visto ahora, que dependen directamente del actuar del ser humano. En Juan 14. ¿Y cuál es la condición ahí? La condición es si me aman. Si me aman, algo sucederá como demostración de ese amor que tienes a mí, dice Dios. ¿Cómo se demuestra el amor del hombre hacia Dios? Dice allí, guardarás mis mandamientos. Y quiero mostrarte también lo que significa la palabra guardar. Es la palabra tereo en el griego, guardar, y significa observar, tenerlos bajo la mirada. Observar, tenerlos bajo la mirada, ¿sí? Pero la palabra tereo lo ilustra de esta manera, como alguien que está previniendo el escape. Implica entonces como que una fortaleza, algo que resguardará, como una línea militar, dice la palabra tereo en el original. Es como una línea militar que está guardando. Interesante. No sé si recuerdas el pasaje en donde no lo hemos leído, no lo hemos estudiado, pero yo sé que lo conoces porque crees en Cristo, y si no crees en Cristo, pues aquí hay un pasaje interesantísimo que es una de las bases del Evangelio de Salvación, nuestra creencia como creyentes. Después de que Jesucristo muere, Él va a resucitar, ¿verdad? Pero había muchos que no querían que pase esto, ¿verdad? Y como los judíos, en el pasaje que lo veremos un poco más adelante cuando Jesús muere, y los judíos convencen a los romanos que deberían poner guardas a la tumba de Jesús. ¿Para qué? Para que no roben el cuerpo de Jesús. Ellos pensaban que los discípulos de Jesús iban a llegar a esta tumba e iban a robar el cuerpo para que digan, oh, ha resucitado. Entonces ponen guardas ahí. Y esto lo podemos encontrar
en el libro de Mateo, capítulo 27, en el versículo 64 al 66, Mateo 27, 64 al 66, dice allí, manda, le dicen pues los judíos ahí, ¿verdad? Pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. O sea, si se robaban el cuerpo según los judíos, iba a ser peor porque el movimiento iba a crecer, pues, ¿no? Y Pilato les dice, versículo 55, le dice Pilato, ahí tienes una guardia, vayan, asegúrenlo como saben, ¿sí? Versículo 66 dice, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guarda. La mayoría de historiadores creen que una guardia romana era conformada por 4 soldados. 4 soldados que rotaban cada 4 horas. Y eran soldados profesionales, ¿sí? Y ojo, eran soldados que debían cuidar de tal manera, ¿verdad?, lo que se les había encomendado, que si no lo hacían bien, la ley era que serían muertos, ¿verdad? Si se les escapaban los presos, se les escapaba o se les iba lo que tenían que cuidar, muertos eran. Entonces, eran 4 soldados profesionales que rotaban cada 4 horas, ¿verdad? ¿Por qué? Para que pudieran estar frescos, pues, ¿no? Y cuidar y no se vayan a quedar dormidos. Pues como muchos dicen, no, se quedaron dormidos. No es así. Los cambiaban cada 4 horas. Entonces, de esa manera, qué importante, de esa manera, ¿sí?, velando muy atentos, como para que no se nos escape nada de lo dicho por Dios a nuestra vida, deberíamos entonces guardar sus mandamientos. Y si eso se diera, entonces dice Dios, que es lo que decía el versículo 16, vamos a volverlo a leer, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El consolador. Este consolador que estará con nosotros para siempre. El Espíritu Santo. La palabra en griego para consolador es paracletos. Paracletos significa el intercesor, el abogado defensor, el que conforta. Ese es el Espíritu Santo. El intercesor, el abogado defensor, el que conforta. Y en el libro de Romanos, versículo 26, dice allí, Romanos 26, dice, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que, ¿qué hemos de pedir? Dice, como conviene. Pues no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que muchas veces sabemos pedir porque estamos alineados con el Espíritu Santo, pero simplemente no tenemos idea a veces qué pedir por nuestros hermanos, pero pedimos, Señor, tú mismo toma control de mí y empieza a orar por ellos. He tenido hermanos que me han dicho, yo no sé orar, pastor, pero le digo, ¿sabes qué? Simplemente pide al Espíritu Santo que te guíe, porque Él dice que Él te va a guiar, Él intercede por los demás a través tuyo. Dispón tu corazón. En ese momento han orado y déjame decirte, he encontrado realmente al Espíritu Santo, he sido testigo orando a través de personas que decían que no sabían orar. Qué bueno que no sabían orar porque el Espíritu Santo sí sabe. Y de verdad que fueron oraciones maravillosas porque había un corazón simplemente abierto para dejarse guiar por el Señor. Quería que el Señor sea glorificado. Y
Este interceder del Espíritu Santo es algo que también Jesucristo está haciendo. Jesucristo no se ha ido, ¿verdad? Y nos ha dejado así nomás y se ha ido a descansar. Jesucristo está intercediendo por nosotros. El libro de Hebreos también dice que ya no solamente el Espíritu Santo está orando, intercediendo por nosotros, sino que Jesucristo mismo está orando, intercediendo por nosotros en el trono con el Padre. Mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7, versículos del 24 al 26. Versículos del 24 al 26. Dice, mas se refiere a Jesucristo, ahora te vas a dar cuenta porque dice, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, ¿sí? Él siempre está pendiente como sacerdote de lo alto, del Altísimo. Él es. ¿Te acuerdas que en el Antiguo Testamento veíamos a Melquisedec, sacerdote del Altísimo? Era la imagen de Jesucristo en el Antiguo Testamento, el cual recibió los diezmos y las ofrendas de Abraham, ¿sí? No había todavía levitas en ese tiempo, no había gente que había sido instaurada como sacerdotes todavía, pero aparece Melquisedec, dice que es el rey de Salem, el rey de paz, Shalom, ¿ah? Y ese era Melquisedec, Jesucristo. Dice que el que permanece para siempre entonces tiene un sacerdocio inmutable. El versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Nadie llega al Padre si no es a través de él, dice. Viviendo siempre, ¿qué dice allí? Para interceder por ellos. Los que nos acercamos a Dios a través de Jesucristo, Jesucristo vive siempre para interceder por nosotros. El versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Maravilloso pues nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Es algo muy importante, porque podríamos pensar que Jesús, como dije hace un momento, le pasó el trabajo al Espíritu Santo y ahora Él está viendo Netflix. No, está completamente entregado a nosotros, a interceder por nosotros, a cada momento, cada día de nuestras vidas. Y qué precioso es realmente poder saber esto, no imaginarlo, no simplemente pensarlo, sino saberlo, porque la palabra de Dios nos lo dice. Jesucristo mismo nos lo dice. No solo el Padre está oyendo cada petición, pendiente de cada situación, sino que también Jesucristo está pendiente de nosotros a cada momento. Y el Espíritu Santo está aquí, con nosotros, a cada paso, a cada momento, en cada momento difícil por el que estamos atravesando en esta tierra. Y estará con nosotros por siempre. Creo que eso es algo muy claro y muy importante de tener bastante presente cada día en nuestras vidas. ¿Cierto o no? Si estamos pendientes de lo que Dios desea que hagamos, de eso depende. Porque yo puedo escoger, simplemente puedo escoger no hacer caso al Espíritu Santo y escoger hacer mi voluntad. Pero pregunto, ¿entonces dejará de estar el Espíritu Santo conmigo si no obedezco? ¿Se mantendrá conmigo el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo no dice la palabra de Dios que sale y entra del creyente. No obedeció, se va. Obedeció, vuelve a entrar. No es así. El Espíritu Santo entra y pone un sello. Dice, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La promesa de Jesucristo hizo, ¿verdad? Él llegó a nuestra vida el Espíritu Santo para quedarse. No entra y sale a cada momento que desobedezco. Lo que sucede es que yo contristo al Espíritu. No le permito guiar mi vida. Y Él espera pacientemente. Espera pacientemente que yo nuevamente esté convencido que estoy pecando, que estoy haciendo mal, que me estoy desviando,
Y debo estar convencido también de que debo dejarle nuevamente que guíe mi vida. Así que contristamos al Espíritu Santo, como dice en el libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 30 y 31. Dice: no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Así que no debemos de contristar al Espíritu Santo tratando de ir por otro lugar, haciendo que nuestro cuerpo, nuestra vida esté llena de amargura, de enojo, de ira, de griterías, maledicencia o malicia, sino dejarle al Espíritu Santo nuevamente que guíe y controle nuestra vida. Y esto es muy importante aprender. Por esto les doy ciertos versículos que demuestran lo que les estoy diciendo, y me tomo el tiempo para explicarlo así, porque creará en nosotros una actitud correcta delante de Dios, el reconocer y saber que Dios me permite actuar según mis decisiones, porque me ha dado libre albedrío. Y puedo decidir si deseo dejarle que guíe mi vida o no. Es un principio bíblico muy, muy importante para nuestro caminar en esta tierra. Saber también de la misma manera que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están buscando llamar nuestra atención, convencernos de que nos estamos desviando y anhelan siempre tener esa comunión con nosotros y que seamos obedientes, porque es lo mejor que siempre podemos tener, la guía de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en esta tierra que ha venido para quedarse con nosotros. Qué importante todo esto para la vida del creyente, para cada uno de nosotros. Y en el versículo 17 de Juan capítulo 14, versículo 17 de Juan capítulo 14, nuevamente dice allí, volvamos a leerlo, dice, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Primero lo describe como el Espíritu de verdad. Así que todo lo que está fuera de él es, ¿qué cosa? Mentira. Así que debemos tener cuidado, porque si no dejamos que el Espíritu Santo esté guiando nuestra vida, estamos siendo rebeldes, realmente viviremos en una mentira que nosotros mismos vamos a llegar a creer como verdad, pero no lo es. Y Jesús ya lo dijo. Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Si Él es la vida, todo lo demás es muerte. Nadie llega al Padre sino a través de Jesucristo mismo. Toda mentira es obra de Satanás, quien nos engaña, y nosotros decidimos seguir esa mentira que ha implantado. No parará de tratar de engañarnos, de tratar de hacernos caer o creer que está bien seguir tu corazón, seguir tus sentimientos. Esto es algo que el mundo dice siempre. Debes seguir tu corazón, te dicen. Debes seguir tus sentimientos. Apasionate por lo que haces. Y déjate llevar por lo que sientes. Ese es el eslogan del mundo y la gente se siente cómoda con eso. Pero la palabra de Dios nos dice que nuestro corazón es perverso, es engañoso y no debemos confiar en él. Vivir en el Espíritu de Dios es vivir en Cristo y es vivir en la verdad. Pero el mundo no lo entiende. El
El mundo no lo entiende porque quieren ver. ¿Para qué? Para creer. Y así no funcionan las cosas para Dios, ¿cierto o no? No funcionan así para Dios. Lo que dice el verso 17, el mundo no le puede recibir porque no le ve. Lo que dice ahí, porque no le ve, no le acepta. Eso es lo que quiere decir cuando dice no le puede recibir, no le quiere aceptar porque no lo ven. Ellos quieren ver para creer. Pero como no lo ven y desean creer y no desean creer en Él, entonces lamentablemente no llegarán a tener una relación personal con Él tampoco. No le conocen, dice ahí. El mundo no puede recibirle porque no le ve y no le conoce. Pero nosotros, por lo contrario, le conocemos. Es decir, tenemos una relación personal con Él. Y es lo que significa la palabra conocer aquí en el original, en el griego, ¿verdad? Es la palabra ginos, que es una palabra que ya conocemos, que ya hemos visto anteriormente, que significa conocer por medio de la experiencia, mediante los sentidos. Es una palabra con la que ya nos venimos familiarizando. Jesús también la dijo, ¿recuerdas? En el versículo 7 del mismo capítulo 14, Él dijo, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conoces y le has visto. La misma palabra ginosco aquí en el versículo 7 fue usada por Jesucristo, refiriéndose a nosotros. Ahora le conoces, tienes una relación personal conmigo y con el Padre a través mío. De esa misma manera, es que Jesús siempre quiere guiarnos a tener esa comunión personal con Él, esa relación personal con el Espíritu Santo. Así que, si le conocemos, porque experimentamos el vivir guiados por el Espíritu, al creer que nos guiará, le permitimos, ¿verdad? Si le permitimos. No solo creemos que tenemos una relación personal a través de lo que nos permite experimentar, sino que también creemos que Él mora en nosotros, vive en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Estará en ustedes, como dice el verso 17 que acabamos de leer. Y Jesús da esa preciosa promesa a los apóstoles. El Espíritu Santo estará con ustedes, pero también estará en ustedes. Ahora ellos pues no habían recibido aún el Espíritu Santo. Estamos nosotros en otra época, ¿verdad? Y pronto hablaremos, seguramente en algunos meses, de la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés que vemos en el libro de Hechos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo está con nosotros ahora. Y también está en nosotros si hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y somos templo del Espíritu Santo. Somos el lugar donde el Espíritu Santo mora. Por eso dice 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Ignoráis que el Espíritu Santo, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales ahora son de Dios. Hemos sido comprados por el sacrificio de Jesús en la cruz, el cual es el precio. Él es el precio que fue pagado por nosotros. Hemos sido comprados por la preciosa sangre de Jesús al sacrificarse por nosotros en la cruz del Calvario. Y nosotros, al creer en ese sacrificio, en ese pago, entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Yo no sé a ti, pero a mí me trae tremendo gozo saber que no estoy solo.
Y que a pesar de donde esté y la circunstancia en la que pueda estar, el Espíritu Santo está en mí. Y yo recuerdo a través de este tiempo mucha gente que me decía, quiero que oremos por las personas que están solas. En la pandemia no podíamos salir de casa, pero al menos los que tenemos familia, estamos con esposa, con hijos. Y la casa se volvió, había más bulla, más voces todo el día, ¿verdad? Pero ¿y los que viven solos? Y si esta verdad está plasmada, está ahí escrita en el corazón de las personas que han estado viviendo físicamente solos, no se han sentido solos, porque el Espíritu Santo está morando en ellos y ellos lo sabían. El problema es cuando no sabemos, cuando no creemos en la palabra de Dios, porque realmente es un ánimo, es una perspectiva totalmente diferente el saber que el Espíritu Santo mora y vive en ti. Importante. Y Jesucristo va a adicionar a esto algo más, respondiendo a una pregunta que podría volver a formularse, pues, ¿no? En nuestro corazón. Aunque lo repite muchas veces a nuestro corazón, por momentos que dudamos tal vez, ¿verdad? Podemos llegar a creer que como hemos pecado, hemos tenido un mal día, podríamos llegar a pensar que como hemos fallado, hemos pecado, entonces ya fuimos abandonados por Dios, abandonados por nuestro Padre, desechados. Y no es así, no es así. Y Dios entonces, sabiendo que solemos razonar según nuestro propio amor, nos dice en el verso 18 lo siguiente. Porque nosotros como seres humanos solemos abandonar si alguien no nos ama. Por eso Jesús dice, ¿y qué de bueno hay en el que ama a alguien que le está amando? Si yo amara a alguien que me ama, bueno, eso no tiene nada de raro. Por eso Él dice, debemos amar a los que nos aborrecen. Ora por los que te persiguen. Bendice a los que te maldicen. Eso es diferente, ese es amor diferente. Y según ese razonamiento que tal vez nosotros como seres humanos tenemos, ¿verdad? Ay, ese es un pesado. ¿Sabes qué? No es agradecido, ya no lo quiero ni ver. Así solemos pensar. Por eso que cuando nosotros cometemos algún mal, hacemos algo que no le agrada a Dios, pensamos, ay, ya, Dios no me quiere. Pero en Juan 14, versículo 18, recordemos que el contexto es que Jesús les ha venido diciendo, a través de lo que le dijo a Pedro, Pedro, ahora tú no me vas a poder seguir. Recordemos en el versículo 36, no lo tengo aquí en las notas, pero lo estoy diciendo, simplemente creo que el Señor quiere que lo lea. Dice, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero después me seguirás. Pedro le dijo, yo voy a poner mi vida por ti. Jesús le dijo, ¿me vas a poner mi vida por mí? ¿Tu vida por mí? Antes que cante el gallo me negarás. Negarás todo contacto conmigo, todo. Dirás que no tienes nada que ver conmigo. Y 3 veces todavía, Pedro. Y todos obviamente pararon la oreja ahí, ¿no? Definitivamente Jesús les estaba diciendo que a pesar de quienes eran, a pesar de lo que hacían, Él les prometía que alguien estaría con ellos si Él se iba un tiempo. Enviaría el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Por eso le dice en Juan 14, versículo 18, le dice, no les dejaré huérfanos. No les dejaré huérfanos, dice Él. Vendré a ustedes. Vendré a ustedes.
La palabra huérfanos, en el original aquí, en el griego es la palabra orfanos. Y significa sin padres, pero privados de una relación cercana a través de la muerte. Huérfano significa no de abandono, sino de muerte. ¿Sí? Jesús, quiero leer primero también el versículo 19 y 20 para continuar. El 19 dice: todavía un poco, el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. Y el versículo 20, no lo puse aquí, pero lo voy a leer yo, dice: en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Todavía un poco, dice el versículo 19, y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y Jesús entonces les está diciendo que en poco tiempo ya no estará con ellos. Y para el mundo, cuando dice que no le verán más, significa que no presenciarán o serán testigos presenciales de su vida. Así es, ya no más. Eso quiere decir por un tiempo prolongado, o sea, presenciar. Cuando Jesús dice ya no estará, no me verán más, la palabra verán tiene una denotación de un tiempo prolongado, de estar observando su vida en las experiencias. Eso es lo que les está diciendo. Ya no experimentarán, ya no estarán conmigo, ya no verán, no serán testigos de la vida de Jesús. Pero nosotros sí le veremos, y de esa manera. Ahora a través del Espíritu Santo, de su obra en nuestras vidas, pero luego lo haremos por la eternidad. Continuaremos experimentando directamente el vivir con Jesús, el experimentar su amor, su gracia por siempre. Pero cuando Él se vaya, dice aquí, el mundo no podrá experimentar más la manera en la que Él se mostraba. Para ellos sería la última vez que le verían, la última vez que podrían experimentar su amor. Pero con nosotros es diferente. Y así fue. Y será. El mundo ya no le verá más. Ya no hay opción. Para los que no creen en Cristo, ya no hay opción de experimentar el amor de Dios a través de Jesucristo palpable, viéndole. Ya no más. Tenemos muchos versículos bíblicos que nos hablan de la última vez que será visto otra vez por el mundo, Jesucristo, pero no prolongadamente. El mundo verá a Jesús, pero no será prolongadamente, no será para experimentar eso maravilloso de su amor, sino vendrá para experimentar el juicio. ¿Cuál será la próxima vez que le veremos nosotros, los creyentes? ¿Y cuándo será la próxima vez que le verán los que le han rechazado, el mundo? Vamos a verlo en la palabra de Dios. ¿Cuándo será la próxima vez que le vamos a ver? Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16 al 18, y son palabras que debemos hacernos recordarnos a otros porque nos dan gran ánimo en estos tiempos tan difíciles. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que creyeron en Cristo como Señor y Salvador, murieron, están durmiendo, dice la palabra. Ellos pues resucitarán primero, y luego los que vivimos, los que hayamos quedado en la tierra vivos, cuando viene Jesús para llevarnos, seremos arrebatados. Y ahí está la palabra rapto de la iglesia.
seremos arrebatados. La palabra es arpazo, ¿sí? Como sacados con violencia, así, juntamente, dice, con ellos, con los que murieron y nosotros que estamos vivos, seremos los dos, ambos, primero ellos y después nosotros, ¿verdad? Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, así como Matrix. Y nos encontraremos en el aire con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el versículo 17 al final? Y así, perdón, te lo voy a poner en la pantalla. Y así estaremos siempre, siempre, siempre con el Señor. Así que alentémonos, dice, los unos a los otros con estas palabras. ¡Wow! Nuestra relación personal con Él no termina ya. No le veremos físicamente por ahora, pero luego sí lo haremos. Y tenemos esa seguridad en Cristo. Estaremos con Él por la eternidad porque la palabra de Dios lo dice. Y nosotros creemos en la palabra de Dios. Y para el mundo, ahora, ¿cuándo será la próxima vez que le verán nuevamente? ¿Y qué pasará? Segunda de Tesalonicenses, el libro de Primera de Tesalonicenses habla de la primera, del rapto de la iglesia, de esa venida de Jesucristo, y luego pasaremos un tiempo en el cielo en las bodas del Cordero y vendremos con Jesucristo los santos para el día ya de juicio, ¿verdad? Los santos vendremos con Jesús a la tierra y Jesús será visto por el mundo entero. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 7 al 9, dice: y a ustedes que son atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron, ahí está, retribución a los que no conocieron ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los que no conocieron, a los que no tuvieron una relación personal, a los que no creyeron en Él y le tuvieron como Señor y Salvador. A ellos, ¿qué pasará con ellos? Versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tremenda diferencia. Los que no le aman, es decir, los que no le obedecen, los que no obedecen al Evangelio de Salvación, entonces el día que venga solo será para pena de perdición eterna, eternidad sin la presencia de Dios. No habrá oportunidad más. Pero para los que creemos en Él, le amamos y deseamos obedecerle verdaderamente, ojo, la próxima vez que le veamos, nunca más nos separaremos de Él. Físicamente estaremos con Él, no en nuestros cuerpos glorificados, ¿verdad? Como el de Jesús, muy parecido seguramente, cuando resucitó, podía comer, podía atravesar los muros, ¿verdad? Desaparecía, iba de un lado a otro, se aparecía en medio de ellos con las puertas cerradas. Algo así será, pero ya no seremos separados del Señor, porque estaremos con Él por siempre. ¿Cuál de ellos somos? ¿Estamos seguros? ¿Existe obediencia en mi vida? ¿O lo que veo y lo que Dios me muestra en su palabra es motivo de refutarlo? Lo que muestra Dios en su palabra a mis ojos y me dice esto es así, es motivo tal vez para mí para excusarme y no hacerlo.
Eso lo sabe cada uno de nosotros, en su corazón. Tú sabes de qué lado estás. Y Dios, por supuesto que lo sabe. Así que por eso Jesucristo va a cerrar esta parte del estudio. Voy a leer el 20 y 21 del capítulo 14 de Juan. Va a terminar, antes que lo interrumpan, pues con otra pregunta, porque le van a preguntar algo más. Va a ir nuevamente al inicio de este estudio, del versículo 15. Va a dar la misma idea, versículo 20 y 21. Dice así: versículo 20, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Me manifestaré a él. ¿Qué dice entonces allí? Nuevamente el versículo 20. En ese día experimentarán, conocerán que yo estoy en mi Padre, experimentarán personalmente de una manera diferente en todos sus sentidos lo que es ser amado por Dios en su presencia. Dios dice: en mi presencia experimentarán esta comunión de la que les estoy hablando, de la que quiero que disfruten. Y aunque en este momento sea diferente, porque yo no estoy presencialmente con ustedes, digamos, ustedes no pueden estar en mi presencia porque son carne, ¿verdad? Pero en ese momento será mucho más especial, porque su presencia, su gloria, su poder será completamente claro ante nuestros ojos. Pero pueden experimentar mucho de esto desde ahora, dice, sí y solo sí tienen mis mandatos y los guardan, los atesoran, los observan, ¿verdad? Como quien no quiere que se le escape. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Como quien no quiere que se le escape. Qué importante. Pregunta: ¿guardamos así sus mandamientos? ¿Observamos como quien no quiere perderse de nada en la palabra de Dios? Algo que Dios quiere que yo haga. Estoy escudriñando las Escrituras para conocer cuál es la voluntad de Dios y quiero que Él me diga para yo poder obedecer. Esa debería ser mi disposición como creyente. Y si eso sucede, es porque le amo. El Señor Jesús es claro. Y debemos tomar una decisión. Debemos tomar una decisión. Debemos pedirle al Espíritu Santo entonces que nos guíe. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para ser obedientes. Obedientes a Él, obedientes a la palabra de Dios. Lo que Dios esté hablando en tu corazón, debes hacerlo. No tengas miedo. No tengas miedo. El Señor se va a glorificar en tu vida y pues ya sabes lo que te espera si realmente eres un hombre, una mujer, seguidores de Jesucristo, que dicen que le aman, pero también son íntegros y le obedecen. Y si es así, ya sabes que pronto, porque ya viene el Señor Jesús, pronto vendrá, te arrebatará, te sacará de aquí y te llevará con Él a encontrarte en las nubes, en su presencia, para siempre, dice. Nunca más seremos separados de la presencia completa del Señor. Pero si no estamos guardando y siendo obedientes, bueno, no estamos
entonces dando ese fruto del amor que se supone expresamos con nuestras bocas. Mucho cuidado, tenemos que tomar decisiones y para esto obviamente hay que pedir la ayuda del Espíritu Santo. Por eso la promesa aquí es: el Espíritu Santo estará en ustedes. Y la próxima semana vamos a continuar del versículo 22, en donde pues viene una pregunta, ¿verdad? Judas, el que no es Iscariote, le dice en el versículo 22, ¿y cómo es que te manifestarás a nosotros? Porque él dice: si me amas, me obedecerás, si me obedeces, me manifestaré a ti, a ustedes, dice Jesús. Y este Judas dice: ¿y cómo te vas a manifestar? Que si queremos saber, entonces vamos a conectarnos el próximo domingo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, qué maravillosa es tu palabra, Señor. Qué maravilloso es poder venir a ti, Señor, y gozar de tu presencia, Señor, porque sabemos que tú nos hablas, que tu Espíritu Santo está en nosotros y que tu palabra habla a nuestro corazón. Eres tú, Jesús, hablando a nuestra vida. Y, Señor, nuestra parte es obedecerte. Señor, pon valor en nosotros para dar pasos de fe en obediencia a tu palabra. Queremos ser esos hombres y mujeres obedientes, sujetos, sometidos a ti, a tu guía, a tu consejo. No queremos tener orgullo ni rebeldía en nuestro corazón. Así que te entregamos todo en tus preciosas manos. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.